está. Listo. Ya estamos listos para empezar entonces. El día de hoy entonces ya empezamos a ver ya directamente la clase insecta. Ya terminamos, hemos ya concluido con el tema de los artrópodos. Entonces sabemos que dentro de los artrópodos tenemos a la clase insecta, que es lo que vamos a ver de acá en adelante. Entonces vamos a empezar con anatomía y morfología de los insectos. Acá, en esta diapositiva, si ustedes se recuerdan cuando yo les hablé de los artrópodos, les había comentado que el proceso de los apéndices, es decir, estas estructuras externas del cuerpo del insecto, se fueron dando paulatinamente. ¿Se acuerdan que también dijimos que se pensaba que los ancestros de los insectos eran a ver quién se recuerda, que me lo ponga en el chat, eran los ancestros de los insectos, eran los anélidos. Muy bien, excelente, los anélidos. Y aquí tenemos entonces ya un ejemplo de de los más primitivos, ¿verdad? Luego venía ya a darse el surgimiento de apéndices, como ustedes pueden ver, estos pequeños apéndices, que posteriormente, solo voy a aceptar a sus compañeros. Ahí siguen ingresando, denme un segundo. Muy bien. Entonces, dijimos que tenemos estos pequeños apéndices que fueron surgiendo del cuerpo de los insectos y de los artrópodos, en realidad fue de los artrópodos en general y posteriormente se fueron articulando, se daban esta segmentación que tenía cierta morfología más delgada en alguna de sus partes que le permitía darle mayor movilidad. Muy bien. Como lo que podemos ver acá en esta tercera imagen, acá empezaban a surgir los apéndices, ya había también antenas y ojos, y posteriormente, hasta ahorita está entrando salón número 1. Muy bien, voy a repetir para el salón número 1. Entonces, les decía que en el proceso evolutivo de los artrópodos que habíamos visto anteriormente, dijimos que se pensaba que los insectos y los artrópodos, su ancestro común eran los anélidos, porque tenían estructuras muy parecidas. Lo voy a decir rápido que ya lo había explicado hace un momento. Entonces luego empezaron a surgir sus apéndices, ya teníamos el cuerpo dividido en regiones. Acá en esta parte se empieza a diferenciar claramente la cabeza, las piezas bucales, antenas y ojos, para llegar a esta otra sección que tenemos cabezas, ojos bien desarrollados, antenas y patas articuladas. Y el cuerpo segmentado también, que es característica de los artrópodos y dentro de ellos la clase insecta. Ya estamos hablando entonces de los insectos, entonces sabemos que, voy a recordar un poquito, en el tema de los artrópodos dijimos que una de las características de los artrópodos es tener un cuerpo segmentado. Entonces, hablábamos, por ejemplo, de los arácnidos que tenían su cuerpo segmentado en 2 regiones. ¿Cómo se llamaban esas 2 regiones? Cefalotórax y abdomen. Exactamente, cefalotórax y abdomen. Y lo mismo sucedía con, por ejemplo, los crustáceos, ¿verdad? Que también presentaban cefalotórax y abdomen. En el caso de los insectos, no. En el caso de los insectos dijimos que tenían 3 regiones, que era la cabeza o región cefálico, el tórax o región torácica y el abdomen o región abdominal. Las regiones también son llamadas tagmas. Y el proceso de división del cuerpo de los artrópodos, esa segmentación del cuerpo se llama tagmosis. Entonces, cada una de estas regiones se llama tagma y por eso ustedes están leyendo en esta diapositiva tagma cefálico, tagma torácico y tagma abdominal, que es lo mismo que las regiones. Pero además de esto, en el cuerpo del insecto vamos a encontrar otras regiones que más adelante en la diapositiva yo lo voy a explicar más detenidamente. En este momento solo las voy a mencionar. Tenemos la región
Está, por ejemplo, por decirlo así, la espalda del cuerpo del insecto, que sería el dorso, la parte inferior, que sería la región ventral, y las laterales, que serían pleuras. Que tengo esquemas bien específicos para que lo podamos observar más fácilmente. En el cuerpo del insecto también, cuando se hacen estudios o se pasan claves taxonómicas para saber, por ejemplo, algún nivel taxonómico que querramos determinar, existe alguna, como, ¿cómo decirlo? Un vocabulario específico para poder señalar algunas regiones. Por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos aquí los apéndices, estos, las patas, ¿verdad? Pero cualquier apéndice, antena o incluso alguna de las regiones. Entonces nosotros podemos hablar de un extremo basal o proximal y un extremo distal o apical. ¿A qué nos referimos con eso? Si nosotros tenemos, por ejemplo, una pata y yo les digo, observen el extremo basal de la pata, entonces cuando yo me refiero al extremo basal, que también es el extremo proximal, es el extremo de este apéndice, que es esta pata que va a estar más cercana o pegada al cuerpo del insecto. Eso es basal o proximal. Y luego tenemos el distal de este mismo apéndice, que sería esta pata. El distal, que sería el extremo más lejano al cuerpo del insecto. Este sería el distal, o también llamado apical. Entonces, esa también es una forma de que nosotros podemos irnos refiriendo, como por así decirlo, como un mapa o una ruta. Dígame, Josué. Y no lo podía repetir ese vocabulario. Ahora voy. Tengo un apéndice del cuerpo, en el cuerpo del insecto, un apéndice cualquiera. Entonces, para poder referirme yo a alguna parte de este apéndice, entonces yo les puedo decir, si esta parte que yo quiero que ustedes vean está acá donde tengo el puntero o por acá, entonces yo les voy a decir que esta característica va a estar más cercana al extremo proximal o al extremo basal. Entonces, el extremo proximal o extremo basal es el extremo del apéndice del insecto que va a estar más cercano a su cuerpo o pegado a su cuerpo, el que va a estar más cercano al cuerpo del insecto. Luego, este mismo apéndice, si yo quiero que ustedes observen donde tengo el puntero, entonces yo los voy a decir. Esa característica va a estar más hacia el extremo apical o el extremo distal. Puedo decirles, está más al extremo apical, o puedo decirles, está más cerca del extremo distal. Entonces ya ustedes saben que por aquí lo van a buscar. Por aquí no, porque por aquí es el basal o el proximal. Yo les estoy diciendo el distal, o sea, el más distante, el más lejano, o el apical. A eso se refiere. Es como marcar una ruta para poder observar, ¿verdad? Para buscar algunas características taxonómicas. Entonces tenemos esta situación. Entonces ya vimos también las regiones, que esto lo vamos a ver más despacio más adelante. Entonces sabemos que una de las características de la clase insecta es que tiene el cuerpo dividido en tres regiones o tres tajmas, que sería la cabeza, el tórax y el abdomen. Vamos a ir viendo cada una de ellas de acuerdo a sus características que nos puedan presentar. En el caso de la cabeza, ¿qué es lo que tenemos acá? En la cabeza nosotros tenemos, denme un segundo, solo voy a ingresar a una persona. Entonces, en la cabeza lo que nosotros tenemos van a ser órganos sensoriales principalmente. La cabeza es una estructura especializada en donde el insecto va a tener ciertas características o apéndices o estructuras que le van a permitir percibir el medio que lo rodea, como por ejemplo las antenas, los ojos, o bien conseguir su alimento e ingerir el alimento a través de su aparato bucal, sus piezas bucales. Entonces percibe información sobre el ambiente. Entonces la cabeza es también es conocida como cápsula cefálica.
Y la cápsula cefálica es esclerosada. Sabemos que el cuerpo de los insectos se caracteriza porque la mayoría son fuertemente esclerosados y algunos otros pues un poquito menos, pero son esclerosados. Su cabeza es esclerosada porque ella sirve para protección del cerebro. Acá en la cabeza tenemos el cerebro del insecto. Entonces, una de las funciones es que esta la va a proteger y se llama entonces cápsula cefálica. Es una caja dura. Aquí es donde tenemos entonces ojos, antenas y las piezas bucales. Acá, como lo estamos viendo, ojos, tenemos varios tipos de ojos que los vamos a ver más adelante, acá en esta misma presentación, tipos de antenas y tipos de aparato bucal. Veamos entonces los ojos de los insectos. Los ojos de los insectos entonces pueden ser de distintas formas, pueden presentarse de distintas formas. Tenemos los ocelos, que están acá, indicados primeramente, que son estos de acá. Los ocelos en los insectos pueden estar presentes o ausentes, es decir, que puede ser que hayan ocelos o que no hayan ocelos, que no los tengan. Entonces, los ocelos son lentes muy simples, que están formados por un solo lente eh, que no le permite al insecto observar imágenes. Eso está ya científicamente demostrado que los ojos, los ocelos, el insecto no puede ver imágenes, sino que más bien se cree que sirve para percibir cambios de intensidad de luz. Los ocelos pueden estar presentes, como les dije, y pueden ser solo uno, o pueden ser tres, como los que estamos viendo acá. O simplemente el insecto no va a tener ocelos. Luego tenemos los ojos compuestos. Los ojos compuestos están formados por un conjunto de lentes que estamos viendo acá. Estos conjuntos de lentes primero va a estar formado por esta estructura externa que se llaman facetas. Y la estructura completa de cada uno de los lentes que conforma el ojo compuesto del insecto se llama omatidia o bien omatidio, que es toda esta región de acá. Entonces ahí tenemos los lentes, tenemos como un canal que permite transmitir la imagen y la intensidad de luz que se cree que se va hacia un nervio llamado nervio óptico conectado directamente con el cerebro. Este número de lentes o facetas de los insectos no es un número constante. Es un número que va a variar dependiendo, por ejemplo, de la especie o de algún nivel taxonómico de familias, por ejemplo, de órdenes. Van a haber insectos que van a tener muy pocas facetas o muy pocos somatidios y otros insectos que van a tener muchos, por ejemplo, hasta 40,000, como en el caso de las libélulas, que tienen, ahora, este número de facetas o lentes, su número va a depender mucho también de la calidad de resolución en que el insecto pueda percibir la imagen. Los insectos que van a tener mayor número de omatidios son insectos que van a tener o van a lograr obtener una mejor resolución de la imagen que están viendo, mientras que los que tienen menor número de omatidios van a tener una resolución más borrosa, por así decirlo, una resolución menos clara en la imagen que ellos puedan percibir. Entonces, luego tenemos otros tipos de ojos que se llama estemas o estemata, que eso los podemos encontrar en larvas, como por ejemplo las larvas de Lepidoptera. Y en general, todos ellos, todos estos tipos de ojos les va a permitir al insecto la percepción del ambiente, de su medio ambiente, ¿verdad? A través de imágenes o de cambios de intensidad de luz. Veamos entonces acá, aquí tenemos un estigma, que es esta. La diferencia de estigma con el ocelo, perdón, hay una pregunta, denme un segundo. Son las facetas, que son estas divisiones. Voy a regresar. Me preguntan aquí la capa externa del ojo compuesto. Es la faceta. Son estas divisiones de acá. Esas son las facetas, que son divisiones que estamos viendo acá. Mientras que ya la estructura completa son los omatidios o la omatidia también, que contiene la faceta,
tiene un conjunto de lentes, un tubo, como decirlo, como conductor de la imagen hacia el nervio que se ha identificado como nervio óptico. Este va a conectar directamente al cerebro. Un omatidio, entonces, es cada uno de estos lentes, son como lentes individuales, podríamos llamarlo. Un omatidio lo podríamos llamar como lentes individuales que va a permitir percibir la imagen. Entonces, el omatidio recibe la imagen, tiene aquí un conjunto de lentes, como les decía, luego pasa como por un filtro o un conductor de la imagen hacia el nervio óptico. Pero hay algo bien importante que no les he dicho. El insecto tiene, por ejemplo, el ojo compuesto está compuesto por un conjunto de omatidios, por eso se llama ojo compuesto. Pero cada omatidio va a percibir la imagen, la lleva hacia el nervio óptico, pero ya en el nervio se percibe y se va a interpretar, por así decirlo, en el cerebro como una sola imagen, que lo voy a demostrar, que se los voy a mostrar más adelante. Entonces aquí denme un segundo que hay otra pregunta. Bueno, ahorita voy con estigma. Muy bien, hacia ahí va precisamente. Entonces tenemos a estigma. Estigma o estigmata son ojos también, o son ojos de los insectos que lo pueden presentar insectos inmaduros en formas juveniles. ¿A qué me refiero a eso? Como larvas o ninfas, como por ejemplo larvas de Lepidoptera. Entonces, existe cierta diferencia entre estos tipos de ojos, por ejemplo, con los ocelos, porque estigma, a pesar de que es un ojo muy sencillo, sí permite percibir una imagen. ¿Se recuerdan que los ocelos dijimos que ellos no pueden percibir la imagen? El ocelo ya se ha demostrado que por el tipo de lente que presenta el ocelo, él no percibe imagen. Lo que hace el ocelo es que percibe cambios de intensidad de luz, pero no la imagen. Entonces, esa sería la principal diferencia entre estigma o estigmata y los ocelos. Entonces, y estos los vamos a encontrar en insectos inmaduros, estados juveniles como ninfas o larvas. Muy bien. Aquí me falta una imagen. ¿Por qué me falta esa imagen? Bueno, entonces voy a regresar acá. No sé por qué no tengo esa imagen, pero hay una imagen que yo tenía en mi presentación. Es que yo tuve que subir esta a la nube y tal vez esta presentación es un poquito más viejita, pero hay una imagen que yo tenía en donde está el conjunto de facetas, es decir, cada una de estas celditas. Y en cada una de estas celditas en la imagen que yo tenía un arbolito, un arbolito, un arbolito, un arbolito, un arbolito. Pero el insecto no va a ver en cada lente un arbolito, sino que al final, como les decía, él capta en cada uno de ellos tal vez sí el árbol, un arbolito, pero cuando llega al nervio óptico, lo que interpreta el cerebro es solo una imagen. Entonces, no es que él vaya a ver, por ejemplo, si tiene 10 somatidios, él va a ver 10 arbolitos, no. Podríamos decir que se une la imagen y lo que va a hacer esta cantidad de omatidios es como dar la mejor resolución o inferior resolución a la imagen. Es como decir los píxeles, por ejemplo, para buscar alguna analogía. En el caso de los píxeles, entre más píxeles es mejor calidad de imagen, ¿verdad? Entonces, lo mismo acá, no es que él vea 10 arbolitos, sino que se une y entre más somatidios, mejor resolución de la imagen. A eso se refiere. Y también, por ejemplo, en cuanto a la calidad de la imagen, pues nosotros sí vamos a tener una mejor vista que ellos, que los insectos. Bueno, ya tenemos los estigma y entonces continuamos acá con la cabeza. Entonces, la cabeza también va a tener cierta posición en relación a sus piezas bucales. Las piezas bucales en la cabeza también sabemos que tenemos el conjunto de piezas bucales, que los vamos a ver más adelante, y dependiendo en donde estén ubicadas, así va a haber una clasificación de la cabeza. Por ejemplo, en este caso, vean la imagen de acá arriba. Acá yo tengo un eje
que este eje me va a indicar la dirección del cuerpo del insecto. Digamos que el insecto está parado sobre la tierra y su cuerpo siempre va a estar sobre este eje, acá. Pero las piezas bucales sí pueden tener una variante en su posición. El eje del cuerpo no, el eje del cuerpo es constante. Pero dependiendo de la posición de las piezas bucales, así hay una clasificación de estas. Entonces tenemos la cabeza, tenemos la posición de los ojos y la posición de pieza bucal. Aquí tengo la boca. Entonces, si ustedes pueden ver, la boca está acá, en este caso, respecto a este eje, está dirigida hacia abajo, ¿verdad? Está aquí abajito. Formando, si yo hago otro eje, formo un ángulo de 90 grados. Entonces, estas piezas bucales que están dirigidas hacia abajo, entonces por esta posición se dice que este es de tipo hipognato. Hipognato viene de hipo hacia abajo, ignato como boca. Entonces, a eso se refiere. Esta es una clasificación, entonces, de las piezas bucales o respecto a su posición en la cabeza, en relación al eje del cuerpo del insecto. Entonces, hipo hacia abajo, ¿verdad? Hipognato son las piezas bucales que siempre van a estar acá, dirigidas hacia abajo, respecto a su cuerpo. Luego tengo otras piezas bucales que si yo me guío conforme el cuerpo del insecto, estas piezas bucales siempre van a estar dirigidas hacia enfrente, digamos que sí, en línea recta. Si yo lo represento por medio de un ángulo, diría que es un ángulo de 180 grados. Siempre dirigido hacia adelante, acá están sus piezas bucales dirigidas hacia adelante. Entonces, a este tipo de aparato bucal le llamamos prognato. Pro hacia adelante. Nato, la boca, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, que la boca o sus piezas bucales están dirigidas hacia adelante. ¿Hacia adelante respecto a qué? Respecto al eje del cuerpo del insecto. Luego tengo otra posición. Sus piezas bucales, ustedes se están dando cuenta que tengo el eje del cuerpo del insecto y sus piezas bucales están dirigidas en contra de su eje. Su eje viene para acá y esas piezas bucales van para acá, en contra del eje. Digamos que van hacia una posición opuesta, formando un ángulo menor de los 90 grados. Entonces, estas piezas bucales, como nosotros dijimos, que venían como que dirigidas en contra, entonces, digamos, dicho de otra forma, de una posición opuesta al cuerpo del insecto, entonces estamos hablando de un opistognato. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el nombre ha sido, es muy fácil relacionarlo si entendemos, ¿verdad? Hipo hacia abajo, entonces yo miro las piezas bucales hacia abajo, hipognato. Hacia enfrente, pro es hacia enfrente, prognato, y si está opuesto a su cuerpo, opistognato. Aquí abajo tengo unos dibujos en donde podemos ver esa posición. Aquí este podría ser de un escarabajo, de un coleóptero, en donde aquí está su cabeza, aquí viene su cuerpo y sus piezas bucales están aquí hacia enfrente. Ese sería entonces acá, veámoslo acá, hacia enfrente, prognato. Veamos este otro. Aquí viene el cuerpo del insecto. Aquí tengo la cabeza y aquí empiezan sus piezas bucales, pero miren hacia dónde van dirigidas. Una posición opuesta a su cuerpo del insecto, van contrarias, ¿verdad? Entonces diríamos que es una cabeza opistognata. Y en este caso, aquí viene el cuerpo, el eje del cuerpo del insecto, aquí tengo la cabeza que va dirigida hacia abajo y estamos hablando de una hipognata hacia abajo. Entonces, esta es otra clasificación dependiendo la posición de las piezas bucales en la cabeza respecto al cuerpo del insecto. Acá, en esta imagen, aquí les puse nuevamente el mapita, por así decirlo, ¿verdad? De cómo podemos irlo interpretando. Entonces, veamos una mantis. La mantis, aquí viene su cuerpo y la cabeza está dirigida hacia abajo. Entonces, decimos que es una hipognata. Esta chinche, aquí tengo la cabeza, y hacia acá, vean, hacia adelante están dirigidas sus piezas bucales, entonces estaríamos hablando de una prognata. Y una chicharra,
que aquí tengo su cabeza, bueno, esta está, la fotografía está tomada de enfrente, ¿verdad? Entonces es un poquito más difícil identificar su eje de cuerpo, pero aquí está, si se dan cuenta, sus piezas bucales vienen hacia abajo, vienen a reposar entre las patas, incluso hay algunas chinches y chicharras que en medio de las patas ya tienen una estructura que es como un canal en donde va a reposar sus piezas bucales. Están debajo de su cuerpo, ahí reposan. Esas son entonces opistognatas, o sea, opuesto a la posición del eje del insecto. Veamos ahora los tipos de aparato bucal. Seguimos en la cabeza, ¿verdad? Porque estábamos viendo, en la cabeza dijimos que teníamos los ojos, las antenas y las piezas bucales que le permitían al insecto relacionarse con su medio ambiente, ya sea por percibirlo o bien, en este caso, para su alimentación. Entonces, con las piezas bucales, acá podemos observar distintas estructuras. La pieza bucal más general para poder estudiar las estructuras de la boca, digámoslo así, de su aparato bucal, es entonces em, unas piezas bucales de tipo masticador. Y agarramos por lo regular un saltamontes, que es este que estamos viendo acá. Él tiene unas piezas bucales tipo masticador bastante fáciles para estudiar sus formas y a partir de él entonces nosotros podemos ir viendo algunas otras modificaciones de este. Es decir, modificaciones de sus piezas bucales en otras familias o en otros grupos eh, de insectos. Entonces, veamos acá, las piezas bucales entonces van a estar, en 10 minutos se corta, pero nos volvemos a unir. Las piezas bucales entonces van a estar formadas partiendo de acá. Aquí tenemos el labro. Esta es una estructura esclerosada que en reposo tiene un movimiento como una bisagra, como una puertecita que se mueve para arriba y hacia abajo. Entonces, cuando el insecto se alimenta, esta se va a mover para arriba y hacia abajo. Pero en posición de reposo, la pieza va a estar así abajo, cubriendo las piezas bucales que están señaladas con rojo y anaranjado. Entonces, debajo del labro, en las partes laterales, vamos a tener las mandíbulas, dependiendo el tipo de alimentación que estos tengan, así va a ser entonces sus piezas bucales y así vamos a poder tener bien definidas sus estructuras. Por ejemplo, en el caso de los saltamontes, ellos se dice que son su tipo de alimentación es, mejor dicho, la forma en que se alimentan es un tipo masticador. Es decir, que ellos van a masticar, a triturar su alimento para poderlo ingerir. Entonces, para poder masticarlo necesitan algunas estructuras especializadas para esto y dentro de ello tenemos la mandíbula. Vamos a ver en otros tipos de aparato bucal que la mandíbula ha sido modificada de otra forma, pero en este caso es una mandíbula bien desarrollada que le sirve, que le ayuda para morder los alimentos, ¿verdad? Para poder alimentarse. Entonces aquí tenemos la mandíbula, debajo de la mandíbula tenemos las maxilas, que son estas de acá, tenemos mandíbula, maxila, tenemos el labio, que es este de acá, y la hipofaringe. Y todo esto está cubierto por el labro. En reposo el labro lo va a cubrir, tiene una sutura acá que se llama sutura labral, que es precisamente la que ayuda a que se dé este movimiento del labro cuando el insecto se alimenta, ¿verdad? Cuando está mordiendo. Van a existir algunas modificaciones del tipo de aparato bucal masticador. Estas son estructuras generales. Un aparato bucal masticador puede presentar, dijimos que las mandíbulas se destacan en este tipo de aparato bucal porque pues él tiene que, como su nombre lo dice, masticar, morder, rasgar y masticar. Entonces, algunos van a tener unas mandíbulas más desarrolladas que otras, como por ejemplo en este caso, que estas mandíbulas también le pueden servir a él de defensa. La maxila también ayuda al proceso de la alimentación, de masticar, de masticar y triturar el alimento. La maxila acá, en esta región que estoy viendo acá, esta también es como
como la mandíbula, estructuras que ayudan a masticar y triturar. Y luego tenemos los palpos, estos aquí, que no están señalados, estos se llaman palpos maxilares, y también aquí no se ven bien, tenemos bueno, los palpos aquí están abajo, palpos labiales y palpos maxilares, que son estructuras como más sensitivas, ¿verdad? Y estas, tanto la mandíbula como la maxila para triturar. Voy a ver el chat. Ahorita voy a... Muy bien. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son los que ayudan a defensa? Algunas mandíbulas, como estas que estoy señalando acá, están fuertemente desarrolladas, o muy, muy desarrolladas, es decir, muy grandes. Entonces, estas mandíbulas que son muy desarrolladas les puede servir al insecto para defensa. No sé si ustedes han visto en algún momento algunos videos en donde los escarabajos están peleando y se están moviendo de un lado a otro o aventándose a través de estas grandes mandíbulas. Y algunas de estas mandíbulas también pueden servir para el cortejo de las hembras. Pero más se han visto videos donde ellos se están defendiendo y se están peleando a nivel de mandíbulas, por así decirlo, ¿verdad? Esas son las de defensa que pueden en algún momento emplearlas para eso, estas que son tan prolongadas, tan grandes. Y la estructura que ayuda el labro a proteger, el labro protege mandíbulas y maxilas, protege en realidad todas las piezas bucales, porque debajo del labro está el labio, que es esta estructura, aquí estamos viendo el labio completo, está aquí abajo del labro. El labro va a proteger en realidad casi todas las piezas bucales del aparato bucal masticador. Entonces, a partir de un aparato bucal masticador, si ustedes ponen atención en esta imagen, aquí la tenemos señaladas por medio de colores. Por ejemplo, aquí tenemos el labro, aquí tenemos las maxilas, las mandíbulas. Entonces, a partir de aquí, vamos a ver ciertas modificaciones de estas estructuras, que digámoslo así, surgen otros tipos de aparato bucal en donde estas estructuras o estas piezas han sido modificadas porque el tipo de alimentación es distinto o los pueden emplear para otro tipo de alimentación y de procesos que ellos tengan que hacer. Por ejemplo, el lamedor, que también es conocido como masticador lamedor, él tiene unas mandíbulas bien desarrolladas, pero las maxilas han sido modificadas y surgen otras estructuras de sus piezas bucales. Entonces, él succiona con el labrum que ha sido modificado para succionar, forma un canal alimenticio, pero las mandíbulas les sirve para triturar, amasar la cera, como por ejemplo en las abejas, las avispas. Tenemos acá los succionadores, es decir, el picador chupador, por ejemplo. Entonces, todas estas piezas vocales, él no muerde, entonces si se dan cuenta, no hay mandíbulas desarrolladas ni maxilas. Todas han sido modificadas para formar un canal alimenticio, finos estiletes para poder picar, o sea, perforar y succionar. Y tenemos la espirotrompa o tipo sifón, que es esta, que también es para succionar, como en el caso de las mariposas. Aquí tenemos otra imagen igual, en donde podemos ver un picador chupador. Sus piezas bucales han sido modificadas como en finos estiletes. Tenemos el masticador, mandíbulas bien desarrolladas. Tenemos el chupador o espiritrompa, el de la mariposa, y se llama así espiritrompa porque su trompa está en reposo, está como un espiral, que esta la extiende cuando se va a alimentar. Las maxilas, en el caso del masticador, también van a ayudar a triturar. También forman estructuras que tienen, por así decirlo, como un filo. Es como hablar de dientes y colmillos. Si hablamos de mandíbulas y maxilas, es como decir dientes y colmillos o dientes y muelas, que está acá.
que también ayuda a triturar. Ambas, pero ellas también se modifican y se modifican dependiendo del tipo de aparato bucal, como en este caso dijimos pinos estiletes. Aquí se modifican y se unen formando un canal alimenticio. Aquí también al final forma un canal alimenticio porque succiona, canal alimenticio para succionar, y este masticador lamedor, que a pesar que tiene unas mandíbulas bien desarrolladas, también forma un canal alimenticio para succionar. Aquí tenemos nuevamente el aparato bucal masticador. Entonces, sus apéndices esenciales dice que son las mandíbulas, las maxilas, el labio, perdón, acá. Entonces, vemos que vean acá, esta imagen está bien bonita para que ustedes vean. Vean el sombreado negro, donde podemos ver este tipo de sierra que le ayuda a masticar. Y acá en la maxila también podemos ver esta estructura, vean las partes finales que también son, por eso les decía, como hablar de dientes y colmillos, que también ayuda al proceso de rasgar y masticar, ¿verdad? Por ejemplo, perforar, rasgar la hoja e ingerirla, masticarla. Entonces, aquí podemos ver acá de forma lateral las piezas bucales que están protegidas entonces, y aquí tenemos todas las piezas bucales en reposo, ¿verdad? Aquí las hemos extraído para poder ver fácilmente. Este es entonces un aparato bucal masticador. Y entonces algunos ejemplos del aparato bucal masticador, por ejemplo, tenemos en el orden Mantodea, la que es la mantis religiosa. Aquí lo que estamos viendo exteriormente, los palpos. Aquí podemos ver mandíbulas bien desarrolladas, como las que vimos en la imagen, ¿se recuerdan? Este es de orden Coleóptera, que también le pueden servir sus mandíbulas, además de alimentarse para defenderse, y en algunos muy bien, vamos a continuar. Entonces, como les decía, podemos ver acá en el caso de las mantis, solo voy a poner el puntero. Muy bien. En el caso de la mantis, aquí podemos ver, lo que podemos apreciar aquí es bueno, esto ya lo habíamos dicho, los palpos. Acá estamos viendo unas mandíbulas pues mucho más desarrolladas, ¿verdad? Mucho más desarrolladas, y luego acá podemos ver el clásico aparato bucal, que fue el primero que estudiamos dentro de los masticadores, que es el de un ortóptera, el de un saltamontes. Acá lo podemos observar. Entonces aquí tenemos tres órdenes distintos. Tenemos el orden ortóptera, los saltamontes, el orden coleóptera, escarabajos, y el orden mantodea, las mantis religiosas con aparato bucal masticador. Esta, por ejemplo, es una depredadora, se puede alimentar de otros insectos. Estos pudieran alimentarse de plantas. Podemos tener un mismo aparato bucal masticador para distintos tipos de alimentos. Solo voy a ingresar a sus compañeros. Muy bien. Entonces, el siguiente tipo de aparato bucal que habíamos mencionado es un masticador lamedor. Un masticador lamedor, como su nombre lo indica, pues también tiene la capacidad de masticar,
pero también va a succionar líquidos. Entonces, dice aquí está adaptada para la absorción de líquidos, entonces necesita la modificación de alguna de sus piezas bucales para que pueda absorber estos líquidos, ¿verdad? Pero como es un masticador, aquí podemos ver, vean, todo esto es una mandíbula, vean qué mandíbula tan grande, una mandíbula, diría yo, fuertemente desarrollada, ¿verdad? Las mandíbulas, entonces, para ella les sirven, por ejemplo, para amasar la cera, para manipularla, ¿verdad? Y como también se alimenta de fluidos, entonces tenemos algunas modificaciones en sus piezas bucales que le va a permitir succionar. Es lo que decimos que forma un canal alimenticio para la succión. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Aquí, por ejemplo, aquí estamos viendo, es como, esto es a través de un estereoscopio, pareciera esto una radiografía, aquí podemos ver las mandíbulas bien desarrolladas, las mandíbulas. Luego tenemos las gáleas, estas partes de acá, aquí ya tenemos una modificación. Las gáleas maxilares, están estas de acá. La diapositiva anterior, ahorita voy. Ahí. Entonces, como les decía, forma, entonces, el conjunto, por ejemplo, de las gáleas, entonces lo que vamos a ver es que al final va a formar lo que les decía, un canal alimenticio. Vienen de las gáleas maxilares, vienen de las maxilas, sí. ¿Ya puedo cambiar de diapositiva? Bueno, entonces seguimos. Aquí. Entonces, aquí vean, aquí lo tenemos, la galea maxilar. Entonces, ¿qué es lo que está formando aquí este canal alimenticio? Pero las mandíbulas bien desarrolladas porque sí está usando las mandíbulas para otra función, ¿verdad? Como por ejemplo amasar la cera, pero sí la está usando. Entonces, este es el masticador laminador. ¿Y en quién lo encontramos? Por ejemplo, aquí lo tenemos. Ay, creo que me pasé. Aquí. Acá, entonces, podemos ver abejas, avispas. Si se dan cuenta, aquí donde tengo el puntero tiene la mandíbula bien desarrollada y aquí es lo que estamos viendo, sus estructuras modificadas para succionar. Se puede apreciar bien aquí, donde estoy pasando el puntero, tiene las mandíbulas bien desarrolladas y aquí estas estructuras para la succión, las gáleas, galea maxilar, y aquí nuevamente, aquí señalado, ¿verdad? Las mandíbulas, que en este caso están más curvas, ¿ven? Mandíbulas y las gáleas. Muy bien. Otro tipo de aparato bucal es el cortador chupador. Como su nombre lo dice, entonces él va a cortar y succionar, ¿verdad? Cortar y succionar es un cortador chupador. Este no es un aparato bucal muy común. Se encuentra en los tábanos. Entonces, que pertenecen, son unas moscas, ¿verdad? Que son plagas del ganado. Entonces, sus mandíbulas son modificadas, ya no son estas mandíbulas como dientes, sino que han sido modificadas como filas hojas como de bisturí o bien hojas esas de Gillette o de cuchillas, por ejemplo, son cuchillitas que han sido modificadas para poder cortar. Y las maxilas dice que son largos estiletes para succionar, porque necesitamos estructuras que son las mandíbulas para cortar y otras estructuras para succionar. Entonces, ellos, los tábanos, ellos son hematófagos. ¿Qué significa hematófago? ¿Alguien que me lo escribe en el chat? Hematófago viene de hema, sangre, y fagos, alimentarse. Entonces, ellos se alimentan de sangre. A ver qué me pusieron acá en el chat. Algo así. Algo así. Entonces ellos se alimentan de sangre. Entonces por eso, para poderse alimentar de sangre, entonces ellos lo primero que hacen con sus mandíbulas modificadas es cortar. Cortan la piel del ganado, claro que van a buscar algunas áreas del ganado que sean mucho más fáciles para cortar, ¿verdad? Y luego succionar. Entonces, esa es la función de estos. Vamos acá, entonces, aquí tenemos el tábano.
en donde él está cortando y succionando. Aquí, por ejemplo, busca lugares fáciles de cortar y succionar. Acá, por ejemplo, un tejido un poco más blando y no en el puro cuero, ¿verdad? Un tejido más blando, corta y succiona y así es como él se alimenta. Entonces, no es un aparato bucal muy común. Luego tenemos el picador chupador. Entonces, en este caso, él va a, como su nombre lo dice, pica, es decir, como un barrenito, ¿verdad? Un barreno perfora, que es lo que llamamos picar, perfora y succiona. Entonces, eso es el picador chupador. Perfora, por ejemplo, en este caso, si hablamos de mamíferos, perfora la piel del mamífero y luego succiona. Entonces, es un picador chupador. Entonces, sus piezas están modificadas para taladrar, es lo que les decía, que es como un barrenito, un barreno que va a perforar el tejido y posteriormente va a succionar. En este caso, también podemos estar hablando de hematófagos, es decir, insectos que se alimentan de sangre, pero no todos, porque, por ejemplo, aquí y eso ahora no, no, todavía no. Entre ellos tenemos pulgones y chinches, que ellos succionan, por ejemplo, la savia de las plantas, lo mismo que las chicharritas. Pero piojos y pulgas succionan sangre. Entonces podemos tener fitófagos y hematófagos. Por ejemplo, ¿verdad? Dentro de estos picador chupador. Entonces dice que el labro, las mandíbulas y maxilas son delgadas, como estos que estamos viendo aquí. Finos estiletes que permite que han sido modificados como agujas, que se van a unir para poder perforar y succionar. Entonces podemos verlos en distintas morfología, pero siempre hacia la estructura que va a formar este canal alimenticio. Aquí tenemos como el caso de los zancudos o mosquitos. Tenemos estos otros, que puede ser de chinches y chicharras, que es la que hemos visto, que morfológicamente son un poco distintos, pero todos son para picar y chupar. Muy bien. Acá está. Ustedes me dicen si puedo cambiar. Aunque en realidad ya faltan 2 minutos. Sí, muchas gracias por preguntar. Aquí dicen que son los fitófagos. Bueno, voy a volver a decir de dónde viene la palabra. Está bien, Josué. Entonces, los fitófagos viene de fito, planta, y fagos, comer. Entonces, los fitófagos se alimentan de plantas. Fito, plantas, fagos, comer. Los hematófagos se alimentan de sangre. Entonces, viene de hema, de sangre, y fagos, alimentarse. Entonces, a eso nos referimos con fitófagos, los que se alimentan de las plantas. Un fitófago puede alimentarse de la planta, como en el caso del saltamontes, o las hormigas que muerden y se alimentan, los que son de aparato bucal masticador, o un fitófago, como el caso de los pulgones, las chicharritas, chicharras, en donde tienen que perforar el tejido vegetal para succionar la savia de las plantas y alimentarse de una dieta líquida, podríamos decir, ¿verdad? Mientras que los otros es una dieta sólida. Muy bien, hasta aquí nos vamos a quedar entonces, continuamos el día viernes. Con mucho gusto. Pasen feliz tarde. Feliz tarde, ingeniera.